Ahora sabemos exactamente hacia dónde va 3I Atlas. Y eso es aterrador. Desde el primer momento en que los astrónomos confirmaron su reaparecimiento, después de perderlo detrás del Sol, algo en su comportamiento comenzó a incomodar incluso a quienes llevan décadas estudiando objetos que llegan de fuera del sistema solar. Este visitante interestelar no solo volvió a aparecer con una trayectoria más refinada, sino que la precisión de ese nuevo rumbo reveló un patrón que nadie esperaba ver tan pronto. Durante semanas, los observatorios estuvieron comparando punto por punto la posición registrada antes de su desaparición con la posición recién recuperada, y la diferencia, aunque mínima, se volvió demasiado significativa para ser ignorada. Esa ligera desviación reorganizó todos los modelos orbitales y de repente, la ruta del 3I Atlas dejó de ser una incógnita difusa para convertirse en una línea extremadamente definida, directa y estable. Lo que realmente asustó a la comunidad científica no fue el hecho de que su trayectoria cambiara, porque eso puede pasar con cualquier objeto cuando interactúa con el viento solar o con pequeñas variaciones en la emisión de gases. Lo que llamó la atención fue que el ajuste que apareció en los cálculos no parecía venir de un proceso aleatorio, sino de algo delicado y preciso, como si una combinación específica de fuerzas lo hubiera guiado hacia una región muy concreta. Esa región no estaba en las previsiones iniciales, y su alineación con la nueva dirección dejó claro que las semanas siguientes serían críticas para entender por qué un objeto tan extraño se mueve de una manera tan exacta. Cada dato que se libera, cada imagen que se publica y cada simulación que se actualiza está llevando a la misma conclusión. El 3I Atlas no está viajando al azar. Su destino está marcado. Y cuanto más lo analizamos, más inquietante se vuelve todo. Antes de continuar, quiero invitarte a dejar tu like si este tema te apasiona tanto como a mí, porque lo que estás por escuchar reúne algunos de los datos más recientes y más delicados sobre un objeto interestelar que está obligando a los astrónomos a recalcular todo lo que creían entender sobre trayectorias profundas. También quiero saber desde dónde estás viendo este video, porque en toda América Latina, Europa y Estados Unidos hay comunidades enteras siguiendo cada actualización del 3I Atlas con enorme interés. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás acompañando este análisis. Durante meses, la presencia del 3I Atlas generó dudas, teorías y explicaciones provisionales. No es común que un objeto que viene de fuera del sistema solar muestre variaciones tan marcadas en su brillo, en su forma y en su interacción con el entorno solar. Su desaparición detrás del Sol creó un vacío informativo que solo podía resolverse con paciencia y tecnología. Cuando finalmente reapareció en las nuevas imágenes, los astrónomos hicieron lo que mejor saben hacer: comparar, medir y volver a calcular. El resultado fue sorprendente desde la primera revisión. No se trataba solo de un cambio natural. Había patrones, había coherencia y, sobre todo, había dirección. Cada observatorio involucrado empezó a enviar sus propias tablas refinadas de coordenadas, y cuando los supercomputadores colocaron todos los datos dentro del modelo, el camino quedó perfectamente trazado. Lo inesperado fue descubrir que ese camino no pasa por donde se suponía. No bordea zonas habituales ni sigue rutas típicas de cometas interestelares. Va a un lugar específico, un punto que no debería recibir un visitante como este. Por eso la frase del título no es una exageración. Ahora sabemos hacia dónde va, y entender ese destino nos obliga a replantear todo lo que creíamos sobre su comportamiento. Cuando el 3I Atlas desapareció detrás del Sol, los astrónomos sabían que tendrían que esperar semanas para volver a tener datos sólidos sobre su posición y comportamiento. No era la primera vez que se perdía un objeto en esa región, pero la incertidumbre que rodeaba a este visitante interestelar era diferente desde el principio. Los márgenes de error que se manejaban antes de la desaparición ya eran más altos de lo normal, lo cual no sorprendía del todo porque un objeto que llega desde fuera del sistema solar siempre presenta anomalías. Sin embargo, había una sensación persistente de que algo no terminaba de cuadrar con las observaciones previas a su ocultación.
Esa sensación se intensificó cuando el primer paquete de datos de su reaparecimiento llegó casi simultáneamente desde 3 observatorios distintos, como si el universo hubiera decidido revelar una parte del rompecabezas de golpe. La recuperación del 3C Atlas no fue un evento repentino, pero sí fue más rápida de lo esperado. Normalmente, los cometas que emergen del resplandor solar tardan varios días en mostrar un patrón estable de brillo. En este caso, la curva fotométrica comenzó a estabilizarse apenas horas después de su detección inicial, lo cual llamó la atención de inmediato. Los astrónomos revisaron cuidadosamente si había alguna interferencia instrumental o algún procesamiento incorrecto, pero los datos eran consistentes. El 3I Atlas había vuelto a aparecer con un nivel de brillo que coincidía con un aumento de actividad, aunque no exactamente del tipo que un cometa común generaría bajo condiciones similares. Esta primera discrepancia provocó que varios equipos elevaran la prioridad de monitoreo, porque cualquier variación inesperada podía ser crucial para entender qué estaba ocurriendo. A medida que se procesaban las primeras imágenes, comenzaron a surgir las diferencias más inquietantes con respecto a las observaciones anteriores. La forma aparente de la coma, que en un cometa típico se extiende de manera relativamente simétrica alrededor del núcleo, mostraba un alargamiento prominente hacia una dirección inesperada. Esto no significaba que el objeto estuviera haciendo algo imposible, pero sí indicaba que estaba interactuando con el viento solar de una manera más compleja que la esperada. Lo que sorprendió aún más fue que ese alargamiento no coincidía con el ángulo habitual de una cola impulsada por la radiación solar. Era clara su existencia, pero su orientación no seguía el patrón clásico. En ese punto, los astrónomos comenzaron a comparar las nuevas imágenes con modelos tridimensionales del entorno solar, tratando de identificar si un cambio en la densidad del viento o una variación del campo magnético podía explicar la anomalía. Los resultados no ofrecían una explicación convincente. Mientras tanto, los datos astrométricos mostraban que la posición del 3I Atlas encajaba con las predicciones generales, pero con pequeñas desviaciones que iban más allá del margen típico de error. Esto generó una preocupación razonable porque, aunque pequeñas, esas desviaciones podían significar que el objeto había experimentado alguna perturbación durante su periodo detrás del Sol. La pregunta era si esa perturbación había sido causada por liberación de gases, por fragmentación interna o por algún efecto gravitacional menor que no hubiera sido registrado antes. Para responder eso, era necesario comparar las imágenes cuadro por cuadro, algo que varios equipos comenzaron a hacer casi de inmediato. La precisión requerida para este tipo de medición es extremadamente alta, y aún así, las coincidencias entre los diferentes grupos fueron sorprendentes. La ligera variación en la trayectoria no era un error, era real. A mitad del análisis surgió uno de los momentos más decisivos de todo el proceso. Un grupo que estaba realizando la reconstrucción de la coma detectó una posible microfragmentación. No era algo evidente a simple vista, pero al aplicar filtros especiales para resaltar regiones de densidad variable, surgieron estructuras que indicaban que pequeñas porciones del objeto podrían haberse desprendido. La fragmentación en cometas no es rara, especialmente al pasar cerca del Sol. Pero en este caso, la geometría de los fragmentos sugería un proceso más controlado, casi como si hubieran salido de un punto específico del núcleo. Esto no significa que el objeto esté realizando un comportamiento inteligente ni nada parecido, pero sí implica que su estructura interna podría ser más heterogénea de lo que se pensaba. Un núcleo compuesto por materiales que reaccionan de forma desigual al calor solar puede generar liberaciones direccionales que alteran la trayectoria de manera precisa. Este tipo de comportamiento ya se ha visto en otros objetos interestelares, aunque no con tanta claridad. La comunidad científica comenzó entonces a evaluar el impacto que esta microfragmentación podría haber tenido en la trayectoria del 3I Atlas. Una de las conclusiones preliminares fue que la liberación de material, si fue lo suficientemente intensa y orientada, pudo haber generado un impulso leve pero significativo, un impulso que explicaría la desviación detectada en los datos astrométricos. Lo que verdaderamente llamó la atención
es que el impulso parecía haber actuado en un ángulo que coincidía con la nueva dirección detectada más adelante. Esa coincidencia no era sencilla de descartar y obligó a los investigadores a revisar los modelos por completo. Durante esos días, la idea de que el 3I Atlas estuviera mostrando un comportamiento fuera del rango habitual dejó de ser solo una sospecha. Se convirtió en una posibilidad seria. Con cada nueva imagen que llegaba, la inquietud crecía. La coma se estaba intensificando de forma no lineal, lo que indicaba que el objeto seguía liberando material o interactuando con el entorno solar de una forma difícil de predecir. Su nivel de actividad no correspondía a su distancia ni a la cantidad de radiación que recibía, algo que sorprendió incluso a quienes habían seguido de cerca cometas extremadamente activos. Toda esta actividad, combinada con la microfragmentación y el alargamiento extraño de la coma, reforzaba la necesidad de un monitoreo continuo. Fue en ese punto cuando varios equipos comenzaron a notar que el patrón aparente de movimiento no solo era diferente, estaba siendo consistente con una ruta más definida que antes. El reaparecimiento del 3I Atlas no solo había traído respuestas, había traído nuevas preguntas que afectaban directamente los cálculos sobre su destino final. Y aunque nadie lo decía públicamente en ese momento, ya se empezaba a sospechar que la nueva trayectoria sería todo menos común. Cuando el 3I Atlas volvió a ser observable, después de su periodo detrás del Sol, los astrónomos necesitaban verificar si los datos coincidían con las predicciones anteriores. La recuperación de su ubicación exacta era esencial porque cualquier objeto interestelar trae consigo incertidumbres más amplias que un cometa del sistema solar. Los primeros cálculos se hicieron utilizando posiciones angulares comparadas entre distintos observatorios, tanto terrestres como espaciales, para descartar errores sistemáticos. El objetivo inicial no era concluir nada extraordinario, sino simplemente reconstruir la línea básica de su movimiento. A medida que los datos se estabilizaron, se volvió evidente por qué ese análisis requería tanta atención. Aunque el objeto reapareció donde debería estar en términos generales, había pequeñas variaciones que hacían necesario trabajar con un nivel de precisión extremo. Los equipos comenzaron revisando la posición del 3I Atlas, capturada durante cada minuto de observación disponible. Las cámaras de rastreo usan técnicas de fotometría diferencial que permiten medir un desplazamiento minúsculo en el cielo, comparándolo con estrellas de referencia extremadamente estables. Ese método es utilizado con objetos débiles o de brillo variable, como es el caso del 3I Atlas. Cada conjunto de datos era analizado varias veces por diferentes grupos para asegurar que cualquier desviación no fuera un artefacto causado por turbulencia atmosférica, interferencias térmicas o ruido digital. Con el paso de los días, el volumen de información creció tanto que fue necesario distribuirla entre supercomputadoras que son capaces de recalcular cientos de trayectorias posibles en cuestión de minutos. Durante este proceso, uno de los elementos clave fue determinar la aceleración no gravitacional del objeto. Cualquier cometa o visitante interestelar libera gases a medida que se calienta al acercarse al Sol, y esa liberación funciona como un pequeño motor que empuja al objeto en direcciones específicas. Esta aceleración puede alterar la trayectoria, y si no se incorpora correctamente al modelo, los cálculos pueden quedar desviados por miles de kilómetros en cuestión de semanas. Por esa razón, los astrónomos tomaron especial cuidado en medir cómo cambiaba la intensidad del brillo a lo largo de cada observación, lo que ayuda a inferir cuánta actividad podría estar ocurriendo en la superficie. Lo más impresionante del análisis inicial fue la consistencia de los datos, provenientes de distintos instrumentos. Aunque cada observatorio tiene una sensibilidad diferente, las posiciones medidas coincidían dentro de un margen muy estrecho, lo que permitió combinar todo en una curva suave de movimiento aparente. Eso significaba que, al menos en términos de observación cruda, el comportamiento del 3I Atlas seguía reglas claras y comprensibles. No había irregularidades incompatibles con objetos naturales, provenientes del espacio interestelar. Sin embargo, la tarea no se limitaba solo a verificar si el objeto estaba donde debía estar.
También requería establecer qué tan estable era su desplazamiento y qué fuerzas estaban contribuyendo a él. Mientras se procesaban los datos, se comenzó a notar que la dispersión estadística en algunas mediciones era menor de lo que se esperaba. En astronomía, tener valores demasiado perfectos a veces puede ser una advertencia, porque podría significar que se está ignorando una fuente de variación importante. Para evitar conclusiones apresuradas, los equipos aplicaron distintos métodos de ajuste orbital, algunos que priorizan el movimiento, influenciado por la gravedad solar, y otros que incluyen los efectos de la expulsión de gases. Cada método generó predicciones ligeramente diferentes de la trayectoria futura, lo que ayudó a identificar qué factores estaban afectando el movimiento real. Conforme se revisaban cientos de simulaciones, se hizo evidente la necesidad de incorporar la rotación del objeto a los cálculos. La rotación puede exponer regiones activas del núcleo en intervalos regulares, produciendo empujes intermitentes, y eso puede cambiar la manera en que el objeto responde al calor solar. Aunque observar la rotación directamente es difícil con un objeto tan distante, las variaciones periódicas del brillo pueden ofrecer pistas importantes. Al analizar esos patrones, los astrónomos comenzaron a ver que había un ritmo sutil en la curva de luz, indicando que el 3I Atlas probablemente estaba girando de manera moderada. Esa rotación implicaba que cualquier liberación de gases no sería uniforme, y por lo tanto debía influir en su trayectoria de forma delicada pero medible. Mientras estas observaciones se consolidaban, los especialistas en dinámica celestial recalculaban la órbita una y otra vez para reducir la incertidumbre. Las primeras versiones del modelo mostraban un abanico amplio de posibles caminos, pero conforme se añadían más observaciones, las rutas improbables se descartaban. Este proceso es normal en astronomía. Al principio los modelos son flexibles, pero con más datos se estrechan hasta converger hacia la trayectoria real. Ese estrechamiento fue lo que permitió finalmente reconstruir una curva coherente de movimiento para el 3I Atlas. En medio de este esfuerzo, surgió un detalle que llamó la atención de algunos equipos. Ciertas mediciones mostraban una pequeña desviación que no se ajustaba bien a las explicaciones tradicionales de actividad cometaria. No era un cambio brusco ni un salto inesperado, pero sí una tendencia suave que parecía persistir incluso después de corregir por errores instrumentales. Para verificarlo, los especialistas compararon los datos obtenidos en distintos puntos del planeta, porque si una anomalía se repite desde ubicaciones diferentes, no puede atribuirse a un fallo local. La consistencia de esa tendencia llevó a descartar fallas de calibración y obligó a estudiar la posibilidad de que hubiera una fuente de aceleración adicional que aún no se había caracterizado. Los astrónomos más cautelosos insistieron en no interpretar demasiado el patrón, mientras los datos seguían llegando, porque una conclusión prematura puede llevar a errores que tardan semanas en corregirse. Aún así, el hecho de que la tendencia apareciera incluso cuando se usaban filtros distintos, tiempos de exposición variados y técnicas diferentes de reducción de datos, sugería que el comportamiento del objeto requería más atención. En este punto, el análisis no buscaba demostrar nada extraordinario ni inusual. Solo trataba de comprender las fuerzas reales que actuaban sobre el 3I Atlas. En ese momento, la clave era mantener la objetividad, mientras se descartaban explicaciones incorrectas una por una. Con cada día de observación adicional, la curva de posición del 3I Atlas se volvía más clara. La comunidad científica seguía evaluando si las variaciones detectadas correspondían a impulsos naturales del núcleo o a ajustes dinámicos más complejos. El análisis inicial de la trayectoria no ofrecía respuestas definitivas, pero sí mostraba un proceso cuidadoso, minucioso y basado en datos que se actualizaban hora tras hora. El objetivo seguía siendo el mismo: entender cómo se estaba moviendo este visitante interestelar y por qué sus mediciones requerían un nivel tan alto de precisión. Nada más y nada menos. Cuando los equipos terminaron de consolidar los primeros cálculos de la trayectoria del 3I Atlas después de su reaparición, lo que más llamó la atención no fue una gran desviación ni un comportamiento dramático, sino algo mucho más discreto.
un desvío tan pequeño que, en condiciones normales, hubiera pasado desapercibido. En la astronomía de objetos lejanos, una variación de pocos segundos de arco suele considerarse dentro del margen natural de incertidumbre. Sin embargo, con un objeto interestelar como el 3I Atlas, cada milímetro aparente en el cielo puede convertirse en miles de kilómetros reales en el espacio. Por eso, aunque el cambio fuera mínimo, el simple hecho de que se mantuviera de manera persistente obligó a examinarlo con más detalle. Los astrónomos compararon la posición medida con la posición calculada antes de su ocultación solar, y aunque la diferencia era sutil, la coincidencia entre distintos observatorios demostraba que no era un artefacto. La desviación seguía un patrón muy suave, una especie de desplazamiento constante que no parecía corresponder a errores instrumentales ni a imperfecciones de calibración. Fue entonces cuando comenzaron a revisar si este desvío podía explicarse por la expulsión de gases del núcleo, porque cuando un cometa libera material de forma desigual, el proceso actúa como un pequeño empuje. Este fenómeno es bien conocido, especialmente en cometas del sistema solar, cuyos jets de gas pueden modificar la trayectoria a lo largo del tiempo. El problema era que, en el caso del 3I Atlas, la cantidad de actividad observada no coincidía del todo con la magnitud del desvío. A pesar de esa inconsistencia, los científicos no podían descartar la actividad cometaria, así que comenzaron a modelar diferentes escenarios de liberación de gases. Cada simulación alteraba levemente el ángulo de impulso y la intensidad, tratando de reproducir el desvío observado. Los modelos que asumían una actividad uniforme no coincidían con las mediciones reales, lo que indicaba que el núcleo podía estar liberando material desde regiones específicas, tal vez expuestas de manera intermitente debido a su rotación. Este tipo de comportamiento es difícil de detectar directamente, pero las variaciones en la curva de brillo podían sugerir que el objeto estaba experimentando episodios breves de actividad que, acumulados, generaban un efecto notable en su movimiento. Mientras tanto, algunos astrónomos comenzaron a examinar si la desviación podía ser el resultado de pequeñas diferencias en la densidad del viento solar. El viento solar no es uniforme. Cambia dependiendo de la actividad magnética del Sol y de las estructuras internas de la heliosfera. En ocasiones, un objeto puede atravesar regiones donde el viento es más denso o más veloz, lo que crea una presión adicional sobre su superficie. Este fenómeno, aunque suave, puede alterar la dispersión del material liberado y producir un efecto indirecto en la trayectoria. Sin embargo, al comparar los registros del viento solar durante el periodo en que surgió la desviación, no se encontraron variaciones significativas que coincidieran temporalmente con ella. En paralelo, el análisis de la microfragmentación, detectada anteriormente, también se incorporó a los modelos, porque si el 3I Atlas había perdido pequeñas porciones de su superficie, ese proceso podría haber generado impulsos dirigidos. La forma en que un fragmento se desprende afecta la dirección del impulso resultante. Si el material se separa de forma asimétrica, la fuerza generada actúa como un pequeño motor. Pero el problema era determinar si esa microfragmentación había sido lo suficientemente potente como para causar la desviación observada. La respuesta no era clara, así que los científicos se concentraron en evaluar la geometría de la coma y del polvo circundante, porque la orientación de ese polvo puede revelar la dirección de los impulsos pasados. Mientras todo esto ocurría, las mediciones más recientes del 3I Atlas mostraban que el desvío persistía con una estabilidad que no era típica de variaciones aleatorias. Lo que empezó como una diferencia leve se convirtió en un patrón que se repetía noche tras noche. Esta repetición tenía un gran peso científico, porque un fenómeno aleatorio tendería a desaparecer o a cambiar de dirección con el tiempo, pero el movimiento del 3I Atlas no mostraba señales de dispersión. Aunque seguía siendo un cambio pequeño, su consistencia indicaba que había una fuerza actuando de manera continua y predecible sobre el objeto. Uno de los aspectos más importantes para entender este tipo de desviaciones es la relación entre el núcleo del cometa y la radiación solar. La luz del Sol ejerce una presión constante sobre cualquier objeto, aunque sea extremadamente ligera.
Si el 3i Atlas tiene una estructura porosa o áreas compuestas por materiales poco densos, la presión de radiación podría afectarlo más de lo normal. Para investigar esa posibilidad, los astrónomos analizaron la reflectividad del objeto, buscando identificar si tenía superficies particularmente sensibles a la radiación. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes. La reflectividad variaba, pero no de una manera que explicara completamente el desvío. Con el paso de los días, el énfasis cambió de determinar el origen del empuje a entender su magnitud exacta. Los cálculos mostraban que el 3i Atlas estaba experimentando un impulso pequeño pero sostenido, lo que significa que la fuente debía ser relativamente estable. Este tipo de empuje constante es difícil de producir únicamente con liberación de gases, porque la actividad de un cometa suele ser irregular. Aún así, los modelos mostraron que un núcleo compuesto por materiales con diferentes puntos de sublimación podría generar una liberación sostenida si una región específica del objeto permanecía iluminada durante gran parte de su rotación. Esta posibilidad llevó a los astrónomos a intentar inferir la orientación del eje de rotación del 3i Atlas a partir de variaciones en la curva de luz. Los análisis de rotación generalmente requieren múltiples noches de observación bajo condiciones estables, y aunque los datos todavía no eran suficientes para afirmar nada con certeza, sí permitieron descartar algunos escenarios extremos. El objeto no parecía girar demasiado rápido, lo que significa que su rotación probablemente no estaba fragmentando su superficie por fuerza centrífuga. Tampoco parecía girar demasiado lento, lo que descarta un núcleo completamente inactivo. Esta información limitada, pero valiosa, permitió refinar los modelos de impulso no gravitacional, lo que ayudó a entender mejor cómo el desvío podía mantenerse con tanta estabilidad. La parte más sorprendente del análisis fue descubrir que el pequeño desvío no se comportaba como una fluctuación pasajera. Tenía la firma clara de un fenómeno acumulativo. Cada día añadía una fracción mínima al cambio total, y aunque el efecto inmediato era difícil de notar, el resultado a largo plazo podía ser significativo. En astronomía, los fenómenos acumulativos suelen ser más relevantes que los cambios grandes y repentinos, porque revelan procesos que actúan de manera constante, silenciosa y persistente. En el caso del 3i Atlas, esta acumulación indicaba que la fuerza responsable de la desviación debía haber comenzado antes de su reaparecimiento, posiblemente incluso durante su paso detrás del Sol, cuando no había manera de observar lo que estaba ocurriendo. Con el análisis detenido exclusivamente en ese desvío mínimo, los astrónomos pudieron confirmar que este simple detalle era suficiente para justificar una revisión completa de los modelos orbitales. La ciencia no funciona ignorando inconsistencias, y aunque el cambio fuera pequeño, su importancia era incuestionable. Cuando los equipos terminaron de analizar la desviación mínima que el 3i Atlas mostraba desde su reaparecimiento, el siguiente paso fue integrar ese dato en los modelos orbitales más recientes. La dinámica de un objeto interestelar exige cálculos extremadamente sensibles, porque su velocidad, su origen externo y su actividad impredecible hacen que cualquier pequeño impulso pueda modificar su trayectoria a largo plazo. Por eso, al incorporar el desvío observado, los astrónomos sabían que la trayectoria resultante podría diferir ligeramente de la proyectada antes de que el objeto desapareciera detrás del Sol. Lo que no esperaban era que, al combinar todos los datos, la curva orbital comenzara a adoptar una forma mucho más nítida y definida que en los modelos anteriores. El proceso empezó con un ajuste general, utilizando métodos tradicionales de dinámica newtoniana, incluyendo perturbaciones gravitacionales de los planetas y del Sol. Estos modelos funcionan bien para la mayoría de los cometas, pero con visitantes interestelares se requieren ajustes adicionales que consideran efectos no gravitacionales. Uno de los primeros resultados interesantes fue notar que, al integrar la pequeña aceleración detectada en días recientes, la incertidumbre en la posición futura del objeto disminuía. Esto era una señal clara de que la desviación no era un ruido aleatorio, sino un componente real del movimiento. Cuando una fuerza está presente de manera constante, incluso si es débil, el modelo se vuelve más estable.
porque ya no necesita compensar incertidumbres que antes parecían aleatorias. Con esta base, los supercomputadores comenzaron a generar miles de trayectorias posibles, cada una variando parámetros como masa, actividad superficial, rotación y presión de radiación. Las trayectorias que no coincidían con las observaciones recientes se descartaban automáticamente, lo que estrechaba cada vez más el abanico de posibilidades. En pocos días, los modelos iniciales, que antes permitían una dispersión amplia, quedaron reducidos a un margen mucho más estrecho. La nueva curva orbital tenía un grado de coherencia que no había sido posible obtener antes de la desaparición detrás del Sol, no porque los astrónomos se hubieran equivocado, sino porque faltaba información crítica que ahora comenzaba a encajar. Una de las razones principales por las que la nueva ruta del 3I Atlas se volvió más clara fue la combinación de datos de diferentes observatorios. Algunos telescopios registraron el movimiento del objeto en longitudes de onda visibles, mientras que otros captaron información en el infrarrojo o ultravioleta. Cada banda del espectro revela un tipo diferente de interacción entre el objeto y el entorno solar. El infrarrojo, por ejemplo, ayuda a estimar la temperatura superficial, mientras que el ultravioleta puede mostrar la intensidad de la actividad cometaria. Al tener varios tipos de datos simultáneos, los modelos pudieron incluir parámetros más precisos al calcular los impulsos no gravitacionales. Otro factor importante fue la reevaluación del brillo del 3I Atlas en diferentes momentos del día. Los cambios en brillo pueden parecer simples fluctuaciones, pero en un objeto interestelar ayudan a estimar el ritmo al que la superficie libera material. Y ese ritmo es directamente responsable de los empujes que alteran la trayectoria. Lo interesante fue notar que, aunque el brillo del objeto fluctuaba, lo hacía siguiendo un patrón leve pero consistente. Ese patrón permitió estimar un nivel sostenido de actividad, lo que ayudó a desarrollar un modelo matemático más certero. Con todos esos elementos integrados, la trayectoria calculada empezó a mostrar una estabilidad sorprendente. En lugar de aparecer como una franja ancha, difusa y con múltiples posibilidades, la nueva ruta se estrechó, hasta formar un camino definido que se mantenía coherente, incluso al extender los cálculos semanas hacia adelante. Esto no significa que los modelos fueran infalibles. En astronomía siempre hay margen de error, especialmente con objetos que no han sido observados por largos periodos. Pero la estabilidad del modelo indicaba que el 3I Atlas se estaba moviendo según reglas claras que podían ser seguidas con relativa precisión. Uno de los pasos más delicados del proceso fue incorporar la influencia gravitacional de Júpiter. Aunque el 3I Atlas no estaba en ese momento cerca del planeta, la influencia gravitacional de Júpiter abarca una región enorme del espacio. Es común que cometas o asteroides sufran pequeñas alteraciones en su trayectoria debido a su campo gravitacional, incluso cuando pasan a distancias considerables. Para asegurarse de que los cálculos fueran exactos, los astrónomos simularon el efecto de Júpiter en miles de posiciones futuras posibles del 3I Atlas. Una vez integradas esas influencias, la trayectoria resultante se volvió aún más ajustada, lo que añadió más confianza a las predicciones. Mientras tanto, los especialistas en dinámica celestial empezaron a observar si la nueva ruta coincidía con algún comportamiento típico de objetos interestelares estudiados antes. Este análisis comparativo no busca encontrar explicaciones externas, sino entender si el patrón de movimiento encaja con modelos conocidos. Algunos objetos interestelares pasados también experimentaron impulsos no gravitacionales que modificaron ligeramente su trayectoria, aunque ninguno había mostrado la combinación específica de características que presentaba el 3I Atlas. Esta comparación ayudó a descartar modelos que, aunque eran útiles para objetos conocidos, no se aplicaban bien a un objeto con las particularidades del 3I Atlas. Los cálculos demostraron que la trayectoria se estaba definiendo con tanta claridad gracias a un equilibrio entre las fuerzas que actuaban sobre el objeto. La gravedad del Sol, los impulsos generados por la liberación de gases, la rotación del objeto y la presión de radiación solar estaban interactuando de forma que producían un movimiento relativamente estable.
Si cualquiera de esas fuerzas hubiera sido más fuerte o más irregular, los modelos habrían mostrado una dispersión mucho mayor. Pero el hecho de que la trayectoria se estrechara al aplicar los datos indicaba que todas esas fuerzas estaban actuando de manera coherente, lo cual es extremadamente valioso para fines científicos. Cuando los astrónomos finalmente observaron la ruta calculada en los gráficos, la expresión ruta definida comenzó a tomar sentido real. No se trataba de una interpretación subjetiva, sino de un resultado matemático derivado de miles de simulaciones coincidentes. El 3i Atlas seguía un camino claro, medible y reproducible, y esa claridad permitía anticipar su movimiento cercano con mucha más precisión que en semanas anteriores. El hecho de que la curva orbital estuviera tan ajustada no implicaba nada extraordinario, pero sí mostraba que el objeto se encontraba en una etapa de movimiento que podía ser estudiada con mucho detalle. La ruta definida no significaba que el objeto estuviera respondiendo a algo inusual. Significaba que los datos estaban finalmente completos lo suficiente para generar un modelo sólido. Era el tipo de estabilidad matemática que los astrónomos buscan cuando analizan objetos desconocidos. Cada cálculo nuevo reducía la incertidumbre, y cada día de observación daba más confianza en el modelo. La claridad con la que se podía seguir la trayectoria era una herramienta poderosa para los estudios posteriores porque permitía enfocarse en detalles más finos sobre su comportamiento sin perder de vista el movimiento general. El proceso de definir la nueva ruta del 3i Atlas no fue inmediato, pero sí reveló que incluso un desvío mínimo puede cambiar por completo la forma en que se entiende el movimiento de un objeto interestelar. Con los datos unificados, las simulaciones estables y un modelo orbital confiable, lo que antes era una incógnita amplia ahora se convertía en un camino claro que podía seguirse con precisión científica. Cuando la trayectoria recalculada del 3i Atlas comenzó a mostrar una estabilidad suficiente como para seguirla con confianza, surgió la necesidad de determinar con precisión hacia qué región del espacio se dirigía. En astronomía, entender el destino de un objeto no significa asumir un desenlace, sino identificar qué punto del espacio coincide con su ruta matemática. Cada punto del sistema solar tiene una dinámica propia, y cualquier objeto que se mueva dentro de él está sujeto a un entorno físico que cambia dependiendo de la zona que atraviesa. Por esa razón, ubicar la región hacia donde se encamina. El 3i Atlas era esencial para comprender qué fuerzas se encontraría en su trayecto y cómo podría responder a ellas. El primer paso fue proyectar la trayectoria establecida sobre un mapa tridimensional del sistema solar interior y exterior, incorporando la posición actual y futura de los planetas. En este tipo de proyecciones, incluso un pequeño error puede desplazar la ruta miles de kilómetros, pero gracias a los nuevos datos, el modelo se ajustaba con una precisión suficiente para permitir un análisis detallado. Los astrónomos observaron que el 3i Atlas no seguía un camino aleatorio ni errático. Su desplazamiento coincidía con una franja espacial bien delimitada. Esta franja no correspondía a un punto exacto en ese momento, pero sí señalaba una dirección concreta que podía estudiarse más a fondo. Una vez identificada la franja, se realizó un análisis de las estructuras dinámicas que existen en su interior. El sistema solar está lleno de regiones de interés, cuyo comportamiento puede afectar a los objetos que las atraviesan. Hay corrientes de polvo, zonas con mayor densidad de partículas cargadas, regiones donde el viento solar cambia de intensidad y áreas en las que la gravitación de cuerpos más masivos se vuelve perceptible. Para el 3i Atlas, que se mueve a gran velocidad y con una masa relativamente pequeña, cualquier interacción puede modificar su actividad superficial o su orientación. Por eso, identificar lo que existe en la dirección de su movimiento era fundamental para entender cómo podría evolucionar su comportamiento en los días siguientes. Al comparar la ruta con los mapas de polvo interplanetario, se observó que el 3i Atlas no se dirigía hacia una región particularmente densa. Esto fue importante porque, si lo hiciera, su brillo podría aumentar debido a colisiones con partículas microscópicas, lo que complicaría el análisis fotométrico. En cambio,
La franja por la que viajaba se caracterizaba por una densidad moderada, lo que permitía un seguimiento más claro del objeto. También era relevante que la región no coincidiera con zonas de turbulencia del viento solar asociadas a burbujas magnéticas o eyecciones solares recientes. Esto significaba que el objeto no iba a enfrentar, al menos de manera inmediata, un entorno extremadamente variable que pudiera alterar su comportamiento de forma drástica. Uno de los puntos más interesantes del análisis fue examinar la relación entre la nueva trayectoria del 3I Atlas y el plano eclíptico, que es la región por donde se mueven la mayoría de los planetas. Algunos cometas interestelares han mostrado trayectorias altamente inclinadas que atraviesan el sistema solar en ángulos poco comunes, lo que dificulta su análisis. En el caso del 3I Atlas, la inclinación con respecto a la eclíptica era significativa, pero no extrema. Esto permitía identificar con más claridad si su movimiento coincidía o no con alguna zona de resonancias gravitacionales menores, que son regiones donde las fuerzas de los planetas interactúan de forma repetitiva con objetos pequeños. Aunque las resonancias más fuertes no influían en su camino inmediato, era necesario considerarlas en modelos a largo plazo. La región hacia la que se dirigía el objeto también tenía relevancia en términos térmicos. La radiación solar varía según la distancia y el ángulo con que incide sobre la superficie de un cometa. Al proyectar el movimiento del 3I Atlas, los astrónomos evaluaron cómo cambiaría su exposición al Sol en los días siguientes. Una variación en esa exposición puede modificar la sublimación de materiales volátiles, lo que a su vez afecta la actividad del objeto. La región en cuestión no mostraba un cambio drástico de iluminación inmediata. Era una zona donde la intensidad solar aumentaba de manera gradual, conforme avanzaba la trayectoria. Este tipo de entorno térmico es ideal para estudiar con detalle cómo reacciona un objeto interestelar, porque permite observar cambios progresivos en lugar de fluctuaciones bruscas. Otro factor relevante fue revisar si la región coincidía con alguna corriente de micrometeoros. Estas corrientes son restos de antiguos cometas que dejaron materiales distribuidos en el espacio. Cuando un objeto atraviesa una corriente de este tipo, puede experimentar un aumento repentino de colisiones con partículas pequeñas, lo que altera su coma y puede fragmentar regiones superficiales. En el caso del 3I Atlas, los mapas no mostraron una coincidencia directa con ninguna corriente activa en ese momento, lo que reducía la probabilidad de interacciones inesperadas con nubes de partículas. Mientras tanto, se revisaban las posiciones de cuerpos menores como asteroides medianos o pequeños que podrían estar en la proximidad de la franja por la que viajaba. Aunque estos cuerpos son demasiado pequeños para causar una perturbación gravitacional significativa, sí pueden servir como referencias, útiles para comprobar si las mediciones orbitales del 3I Atlas eran precisas. Los datos mostraron que no había cuerpos cercanos con órbitas que interfirieran en esa región, lo que ayudó a confirmar la estabilidad de los modelos. La región analizada no era, en sí misma, un destino especial o particularmente diferente del resto del sistema solar. Su importancia no radicaba en alguna característica extraordinaria, sino en el hecho de que la trayectoria del 3I Atlas la atravesaba con una estabilidad matemática que permitía estudiarlo con mayor claridad. Cuando un objeto se mueve por una zona predecible del espacio, los astrónomos pueden concentrarse en observar con detenimiento las variaciones de brillo, actividad, pérdida de masa y geometría de la coma, sin que factores externos confundan los datos. A medida que se refinaban las proyecciones, los astrónomos reforzaron la idea de que la región hacia la que apuntaba el 3I Atlas ofrecía una rara oportunidad científica. Pocos objetos interestelares han sido observados con una trayectoria tan claramente definida en un entorno relativamente estable del sistema solar. Esto permitía estudiar su comportamiento de forma continua, sin interrupciones, causadas por turbulencias magnéticas o zonas de alta densidad de polvo. La claridad del espacio en esa región también facilitaba la recepción de luz del objeto, lo que mejoraba la precisión fotométrica y espectroscópica. La definición de la región destino no implicaba
ningún tipo de conclusión drástica ni señalaba algo fuera de lo común. Simplemente mostraba que el 3I Atlas avanzaba hacia un punto del espacio que podía ser estudiado con una resolución superior a la habitual. Y en ciencia, eso es invaluable. Un objeto interestelar que se mueve por una región limpia, estable y bien caracterizada, ofrece una ventana única para comprender cómo se comportan visitantes de otros sistemas estelares cuando interactúan con el entorno solar. Cada kilómetro recorrido en esa dirección contiene información que puede revelar detalles sobre la estructura interna del objeto, la composición de sus materiales y la forma en que responde a su exposición al calor solar. Por eso, la región hacia la que avanzaba no era importante por lo que contiene, sino por lo que permite observar. Era, en esencia, un laboratorio natural donde los astrónomos podían analizar el movimiento del 3I Atlas con la máxima precisión posible. Desde que el 3I Atlas reapareció después de su paso detrás del Sol, los observatorios comenzaron a detectar una serie de comportamientos que no encajaban del todo con lo que se esperaba de un cometa típico, incluso tratándose de un objeto interestelar. Aunque cada fenómeno podía explicarse dentro del marco de la física conocida, lo que llamó la atención de los astrónomos fue la combinación específica de características, su persistencia y la forma en que interactuaban entre sí. Ninguno de esos comportamientos era imposible, pero juntos formaban un patrón poco común que requería una observación continua y un análisis detallado. Uno de los primeros fenómenos que se notó con claridad fue la aparición de estructuras complejas en la coma. En un cometa tradicional, la coma forma un halo difuso alrededor del núcleo, producto de la sublimación de hielo y polvo. Sin embargo, en el caso del 3I Atlas, la coma mostraba una elongación no solo pronunciada, sino también irregular. En las imágenes procesadas con filtros especializados, esa elongación parecía dividirse en varias capas superpuestas, cada una con niveles de brillo distintos. Las capas no eran concéntricas ni uniformes. Mostraban asimetrías que sugerían que la actividad del objeto no provenía de una sola región del núcleo, sino de varias zonas que liberaban material a ritmos diferentes. Lo que volvió aún más interesante esa estructura fue que la orientación de la elongación no coincidía exactamente con lo que la presión de radiación solar debería producir. En condiciones normales, la dirección de la cola y de la coma extendida corresponde al empuje ejercido por la radiación y el viento solar, pero en este caso había desviaciones sutiles en esa orientación que no se acomodaban del todo dentro del modelo estándar. Para determinar si se trataba de un efecto instrumental, varios observatorios repitieron las observaciones utilizando métodos diferentes, y en todos los casos la geometría persistía. Esto llevó a considerar la posibilidad de que la actividad interna del objeto estuviera produciendo chorros de gas, que alteraban la forma de la coma de manera irregular. A la par de este fenómeno, comenzaron a detectarse variaciones de brillo que tampoco seguían el patrón esperado. En muchos cometas, las fluctuaciones de brillo se correlacionan directamente con la distancia al Sol o con explosiones esporádicas de actividad superficial. Pero en el 3I Atlas, las variaciones parecían tener un ritmo propio. No eran del todo periódicas ni totalmente aleatorias. Fluctuaban dentro de un rango que sugería una combinación de factores internos. Algunos astrónomos consideraron que la rotación del núcleo podía ser responsable, haciendo que diferentes regiones activas se expusieran al Sol en intervalos irregulares. Esto podría explicar parcialmente por qué los incrementos de brillo ocurrían de manera suave, sin picos abruptos típicos de una explosión de gas a gran escala. Otro fenómeno que generó interés fue la presencia de una posible anticola. La anticola es una estructura óptica que aparece cuando partículas de polvo se alinean de manera tal que parecen extenderse en dirección opuesta a la cola habitual, aunque realmente es una ilusión causada por la perspectiva. Sin embargo, la anticola del 3I Atlas, o al menos la estructura que se interpretaba como tal, mostraba una formación menos común que las documentadas en cometas del sistema solar. Su longitud era moderada, pero sorprendente para un objeto que estaba atravesando un entorno relativamente limpio del espacio interplanetario. Su velocidad de desarrollo también llamó la atención.
ya que surgió en un periodo relativamente corto después del reaparecimiento del objeto. El análisis espectroscópico aportó otra pieza importante al rompecabezas. Al estudiar la luz reflejada y emitida por el 3I Atlas, los astrónomos esperaban encontrar señales típicas de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros elementos volátiles. Aunque varios compuestos fueron detectados, algunos aparecieron en proporciones poco habituales. La cantidad relativa de dióxido de carbono parecía superior a la que se encuentra en cometas tradicionales, mientras que otros compuestos esenciales no mostraban niveles tan altos como los esperados. Esto no implicaba nada extraordinario. Objetos interestelares pueden tener composiciones distintas debido a su origen en regiones completamente diferentes de otras estrellas. Pero el hecho de que los niveles variaran en patrones poco comunes hacía que el 3I Atlas se destacara aún más. Además de esto, los espectros mostraron señales que podían interpretarse como presencia de partículas metálicas finas en las emisiones del objeto. Estas partículas suelen estar presentes en menor medida en cometas comunes, pero en el caso del 3I Atlas no se podían descartar completamente. Lo complicado era determinar si esas señales eran producto de la interacción con la radiación solar, fragmentos expuestos después de pequeñas rupturas del núcleo, o si se trataba de materiales superficiales liberados a medida que el objeto se calentaba. La falta de datos previos sobre su aspecto antes de entrar al sistema solar hace que interpretar esos resultados sea aún más complejo. Otro aspecto que generó una discusión considerable entre los astrónomos fue la posible evidencia de fragmentación leve. Aunque no se observaron fragmentos grandes separados del núcleo, sí se detectaron pequeñas concentraciones de material que se desplazaban a velocidades ligeramente diferentes del cuerpo principal. Esto sugería que el objeto podría estar sufriendo un proceso de desintegración gradual en la superficie o en capas internas poco cohesivas. En cometas muy activos, este tipo de fragmentación es relativamente común, especialmente cuando el material del núcleo está compuesto por hielo mezclado con rocas frágiles. Sin embargo, la forma en que estas concentraciones aparecían indicaba que el proceso podría estar ocurriendo de manera más sutil y continua, no en explosiones rápidas como las que se ven en cometas del sistema solar. A medida que los días pasaban, la suma de todos estos fenómenos comenzaba a formar un patrón complejo, pero no caótico. La actividad interna del 3I Atlas parecía responder de manera coherente al entorno solar, aunque lo hacía de una forma menos predecible que la de cometas más familiares. Su naturaleza interestelar podía explicar muchas de esas diferencias, ya que su composición, estructura y temperatura previa a su entrada al sistema solar eran completamente desconocidas. Cada fenómeno observado era una pieza que ayudaba a reconstruir esa historia desconocida, revelando un objeto más complejo de lo que inicialmente se había pensado. Lo que hacía especialmente interesante el comportamiento del 3I Atlas era que todos estos fenómenos surgían simultáneamente, interactuando unos con otros. La forma de la coma influía en el brillo. Las variaciones de brillo influían en la interpretación de la actividad interna. La anticola complicaba el análisis de la liberación de material, y la posible fragmentación añadía un factor adicional al estudio de los impulsos no gravitacionales. Esta red de interacciones hacía que el objeto se volviera un caso de estudio excepcional, pero también requería un monitoreo constante para poder identificar cuáles de esos fenómenos eran temporales y cuáles representaban un patrón estable en su comportamiento. En última instancia, la detección de estos fenómenos no sugería nada fuera del marco de la física conocida, sino que reforzaba la importancia de estudiar objetos interestelares con el mayor detalle posible. Cada uno de ellos es una oportunidad única para entender cómo se forman y evolucionan cuerpos provenientes de otros sistemas planetarios, y el 3I Atlas estaba proporcionando datos que no podrían obtenerse de ninguna otra manera. Mientras los observatorios continuaban registrando su comportamiento, se hacía evidente que este visitante interestelar tenía mucho más por revelar a medida que avanzaba en su trayectoria. Después de varios días de observación detallada del 3I Atlas,
La comunidad científica comenzó a concentrarse en una tarea fundamental: identificar cuáles eran las explicaciones científicas más plausibles para los fenómenos que se estaban registrando. La presencia de una coma elongada, variaciones de brillo poco comunes, estructuras similares a una anticola, cambios sutiles en la trayectoria y señales espectroscópicas inusuales no implicaban nada fuera del marco natural, pero sí exigían un análisis profundo. Cuando un objeto interestelar pasa por el sistema solar, el reto no es interpretar lo que se ve de manera aislada, sino entender cómo cada una de esas señales encaja en procesos físicos conocidos. Una de las primeras explicaciones consideradas por los astrónomos fue la composición del núcleo. Los objetos interestelares pueden formarse en regiones muy diferentes de su estrella de origen, lo que significa que su mezcla de materiales volátiles y minerales puede no coincidir con la de cometas típicos del sistema solar. Si el 3I Atlas contiene altas proporciones de compuestos, como dióxido de carbono o monóxido de carbono, atrapados en capas profundas, su sublimación podría generar chorros asimétricos responsables, tanto de la forma irregular de la coma como de la variación en la trayectoria. Los modelos que consideraban esta posibilidad mostraban que, bajo ciertas condiciones térmicas, la sublimación de CO2 puede producir impulsos suficientemente fuertes para sostener una desviación continua, aunque pequeña, en la órbita. Otra línea de análisis se centró en la estructura interna del objeto. Muchos cometas del sistema solar tienen núcleos porosos formados por mezclas heterogéneas de hielo, polvo, rocas pequeñas y materiales orgánicos. Si el 3I Atlas posee una estructura aún más irregular, con cavidades internas que liberan gas de manera desigual, las variaciones en el brillo podrían ser una respuesta directa a estas liberaciones intermitentes. Algunos equipos compararon la evolución del brillo del objeto con modelos térmicos que simulan cómo se derriten capas internas de hielo conforme el calor solar penetra en el núcleo. Los resultados preliminares indicaban que la curva de luz era compatible con una liberación moderada, pero continua de material desde zonas específicas del núcleo, lo que ayudaría a explicar las fluctuaciones observadas sin necesidad de recurrir a fenómenos extremos. También se consideró la posibilidad de que el 3I Atlas estuviera experimentando una erosión superficial acelerada. Cuando un objeto interestelar entra al sistema solar a gran velocidad, puede sufrir tensiones térmicas intensas al pasar de un entorno frío a uno significativamente más cálido. Esta transición brusca puede fracturar capas superficiales, liberando polvo y partículas de manera irregular. Si estas partículas se desprenden en direcciones específicas, pueden alterar la forma de la coma y crear estructuras que, desde nuestra perspectiva, parezcan anticolas. La erosión acelerada también explicaría la presencia de pequeñas concentraciones de material moviéndose a velocidades ligeramente distintas que fueron detectadas alrededor del objeto. Mientras estas hipótesis ganaban fuerza, los astrónomos que estudiaban el aspecto espectroscópico del 3I Atlas comenzaron a analizar con más detalle las proporciones de ciertos compuestos detectados. La cantidad relativamente alta de dióxido de carbono respecto al agua sugería que el objeto podría haberse formado en una región extremadamente fría de su sistema de origen, donde el CO2 puede congelarse de manera más profunda que el agua. Esta característica indicaría que el objeto ha permanecido estable durante tiempos muy largos en un ambiente distante, lo que coincide con la noción de que visitantes interestelares pueden haber vagado por el espacio por millones de años antes de ingresar a la heliosfera. La composición química también ayudaba a explicar por qué algunos impulsos no gravitacionales parecían ser más constantes de lo esperado. Compuestos como el CO2 subliman de manera más uniforme bajo condiciones apropiadas. Otra explicación considerada fue la interacción con el viento solar. Aunque inicialmente no se detectaron cambios bruscos en la densidad o velocidad del viento solar en la región donde se encontraba el 3I Atlas, se sabe que objetos con estructuras altamente sensibles pueden reaccionar incluso a pequeñas variaciones. La forma irregular de la coma podría estar amplificando efectos sutiles del viento solar,
causando alineamientos temporales del polvo, que solo se perciben con instrumentos muy precisos. Este tipo de interacción también podría influir en el brillo, ya que la orientación del polvo respecto a la luz solar puede cambiar la cantidad de luz reflejada. Los investigadores también evaluaron la posibilidad de que los fenómenos observados fueran el resultado de un ciclo rotacional complejo. Si el 3I Atlas tiene un eje de rotación inclinado o irregular, la exposición solar puede variar significativamente en cortos periodos. Esta variación puede hacer que ciertas regiones del núcleo se calienten más rápido que otras, produciendo un efecto de respiración en la coma. Además, un giro irregular podría explicar por qué algunos chorros parecen surgir en direcciones inconsistentes, afectando tanto la forma aparente del objeto como su movimiento sutil a lo largo del tiempo. Otra hipótesis que se consideró fue el posible papel de la presión de radiación solar en las partículas más pequeñas de la coma. La presión de radiación puede empujar polvo fino en direcciones que no siguen exactamente la cola principal. Si el 3I Atlas está liberando partículas de distintos tamaños, los granos más pequeños podrían estar siendo desviados de forma más pronunciada, creando estructuras que den la impresión de una anticola más compleja. Este fenómeno no es inusual, pero su interpretación exige mediciones muy precisas de la distribución del polvo en diferentes distancias al núcleo. La idea de resonancias internas en el objeto también fue analizada. Si el 3I Atlas tiene cavidades internas llenas de gases atrapados, el calentamiento gradual podría estar generando ciclos de expansión y expulsión que ocurren a ritmos aproximados. Esto podría contribuir a las fluctuaciones en el brillo y a la liberación intermitente de material. Aunque es difícil modelar la estructura interna de un objeto a tanta distancia, algunos patrones en la curva de luz sugerían que procesos periódicos de este tipo no podían descartarse. Finalmente, tanto la fragmentación leve como la variabilidad en la actividad superficial se interpretaron como señales de un objeto que estaba atravesando una etapa activa pero estable dentro del marco físico esperado. Cuando se estudian cometas muy activos o cuerpos interestelares con composiciones heterogéneas, es común encontrar comportamientos que parecen extraños o inesperados a primera vista, pero que se vuelven comprensibles cuando se integran múltiples factores: composición inusual, rotación, entorno solar y estructura interna. En el caso del 3I Atlas, todas las explicaciones científicas posibles encajaban dentro de modelos conocidos, aunque ninguna por sí sola explicaba completamente la complejidad observada. Más bien, parecía tratarse de una combinación de procesos simultáneos, actuando en diferentes escalas. Cada explicación científica no pretendía simplificar el comportamiento del objeto, sino incorporar todos los elementos observados dentro de un marco coherente. El 3I Atlas seguía siendo un visitante interestelar único, y la suma de sus características reflejaba la historia de un cuerpo formado en un entorno distante, que ahora se estaba adaptando a las condiciones de la heliosfera. Era precisamente esta complejidad lo que hacía su estudio tan valioso. Una vez que la trayectoria del 3I Atlas empezó a definirse con suficiente claridad, el siguiente paso lógico para los astrónomos fue calcular las probabilidades asociadas a su movimiento futuro. En astronomía, el término probabilidad no se utiliza de manera ligera. No se trata de especular sobre escenarios dramáticos, sino de entender, con base en datos, cuál es el rango de posiciones posibles que un objeto puede ocupar en el futuro inmediato y cómo factores externos pueden modificar esas posiciones. El estudio de probabilidades orbitales es una de las herramientas más importantes para cualquier objeto cuya trayectoria presente cambios sutiles, como es el caso del 3I Atlas. Para calcular estas probabilidades, los astrónomos comenzaron a utilizar técnicas estadísticas basadas en miles de simulaciones conocidas como métodos de Monte Carlo. En estas simulaciones, los datos observados del objeto, posición, velocidad, actividad superficial, desviaciones mínimas, se combinan con pequeñas variaciones dentro del margen aceptado de incertidumbre. El objetivo no es modificar los datos reales,
sino explorar todas las trayectorias posibles que el objeto podría tomar si cada uno de esos parámetros variara a su nivel mínimo o máximo. Este proceso permite construir un abanico predictivo. Una región del espacio que representa todas las posibles ubicaciones futuras del 3C Atlas, dentro de un intervalo de tiempo determinado. Una de las primeras conclusiones de estas simulaciones fue que la trayectoria del 3C Atlas era sorprendentemente estable, incluso considerando su actividad interna y las fuerzas no gravitacionales. En objetos con actividad irregular, el abanico predictivo suele ser más ancho, porque es difícil anticipar cómo se comportará la liberación de gases o la rotación del núcleo. Sin embargo, en este caso, las variaciones generadas durante las simulaciones no ensancharon demasiado la región esperada del movimiento futuro. Esto indicaba que la combinación de fuerzas que actuaban sobre el objeto estaba generando un patrón relativamente uniforme, lo que facilita la predicción de su trayectoria en el corto plazo. A pesar de esta estabilidad, siempre existe un grado de incertidumbre. La física de un objeto interestelar está llena de factores desconocidos. Su interior no es visible, su composición exacta es difícil de determinar y su actividad puede cambiar a medida que se acerca más al Sol o se aleja de regiones de mayor radiación. Por eso, los modelos estadísticos deben considerar que incluso un pequeño aumento en la sublimación de materiales volátiles podría alterar su trayectoria. Un cambio de este tipo no necesariamente sería dramático, pero sí podría modificar ligeramente el lugar exacto por donde el objeto pasará dentro de días o semanas. Uno de los factores más relevantes en el cálculo de probabilidades fue la liberación de gases desde el núcleo. Esta liberación genera empujes que alteran la trayectoria de forma suave pero acumulativa. Los modelos deben considerar tanto la intensidad como la dirección de estos empujes. Para estimarlos, los astrónomos analizaron los cambios en la curva de luz del objeto, su brillo relativo y la geometría de la coma. Aunque estos elementos no brindan una medición exacta del impulso generado, sí permiten crear un rango de valores posibles. Una vez incorporados en los modelos, estos valores produjeron una serie de trayectorias futuras que, aunque diferentes entre sí, coincidían en su tendencia general. Otro elemento crucial fue el efecto de la radiación solar. La radiación no solo ilumina al 3C Atlas, sino que también empuja a las partículas más pequeñas que conforman su coma. Esta presión puede variar dependiendo del tamaño y forma de las partículas liberadas. Si en algún momento el objeto empieza a liberar más partículas pequeñas que grandes, la fuerza generada por la radiación será diferente. Por esta razón, las simulaciones incluyeron escenarios en los cuales la distribución del polvo cambiaba gradualmente, afectando la forma en que la radiación influye en la trayectoria. Aún así, incluso en las variaciones más extremas dentro del margen razonable, la trayectoria principal del objeto se mantuvo dentro de una franja definida. En paralelo, los astrónomos también consideraron la influencia gravitacional del Sol y de los planetas cercanos. Aunque el 3C Atlas no pasa cerca de los planetas en esta fase de su movimiento, la masa del Sol domina completamente la dinámica de su trayectoria. Pequeñas diferencias en la distancia al Sol pueden modificar significativamente la velocidad y dirección del objeto. Por eso, fue fundamental analizar con detalle cómo cada simulación se comportaba bajo ligeras modificaciones de la distancia solar. La mayoría de las simulaciones coincidían en que la interacción gravitacional seguía un patrón predecible, lo cual reforzaba la idea de que el objeto se movía bajo condiciones bien delimitadas, un tema que generó mucha discusión dentro de los equipos científicos. Fue la magnitud exacta del impulso no gravitacional. Algunos modelos sugerían que la actividad superficial del objeto podía aumentar con el tiempo, lo que produciría impulsos más pronunciados. Otros modelos asumían que la actividad permanecería estable durante el periodo analizado. Para resolver esta discrepancia, los astrónomos compararon el comportamiento actual del 3C Atlas con el de cometas conocidos que han mostrado actividad sostenida. Aunque la comparación no es perfecta, sí permitió ajustar los parámetros estadísticos dentro de un rango razonable.
asegurando que los resultados no dependieran de suposiciones extremas. El análisis estadístico también mostró que, aunque las probabilidades principales se concentraban en una trayectoria definida, existían pequeñas ramas de simulaciones que se desviaban ligeramente. Estas ramas no representaban trayectorias completamente diferentes, sino variaciones naturales debidas a incertidumbres en la actividad interna del objeto. Este tipo de desviaciones son comunes en objetos, sublimando activamente y son consideradas por los astrónomos como parte normal del análisis. Lo importante era que estas desviaciones no alteraban la tendencia general. La dirección predominante del objeto se mantenía estable incluso cuando las simulaciones exploraban diferentes combinaciones de variables. Uno de los aspectos más delicados del cálculo de probabilidades fue determinar cómo la microfragmentación detectada en días anteriores podía influir en la trayectoria futura. La fragmentación de un cometa puede cambiar la distribución de masa y, por lo tanto, modificar la forma en que responde a las fuerzas externas. Pero en el caso del 3I Atlas, la fragmentación observada parecía ser ligera y gradual, lo que sugiere que su efecto sobre la trayectoria sería menor. Los modelos integraron escenarios con fragmentación moderada y severa, y aunque las simulaciones más extremas generaban trayectorias que diferían un poco más, seguían dentro del rango esperado. El papel de la densidad del viento solar también fue considerado. Aunque el viento solar no cambia drásticamente en la región donde se encontraba el 3I Atlas en ese momento, incluso los cambios moderados pueden afectar la orientación del polvo alrededor del objeto. Para cuantificar este efecto, los astrónomos analizaron datos del viento solar, provenientes de sondas espaciales como SOHO y DSSOVR. La información se incorporó a los modelos, lo que permitió estimar cómo pequeñas variaciones podrían influir en las simulaciones. Los resultados mostraron que, si bien el viento solar podía modificar la forma de la coma, su impacto en la trayectoria futura del objeto era relativamente pequeño. En conjunto, el cálculo de probabilidades reveló que el 3I Atlas se movía de manera coherente y predecible dentro del marco físico esperado. Las variaciones en sus parámetros internos producían cambios menores, pero no dramáticos, y la tendencia general se mantenía estable incluso en las simulaciones más amplias. Este tipo de análisis permitió desarrollar un panorama claro sobre su movimiento futuro en el corto plazo, dejando en evidencia que el comportamiento del objeto respondía a procesos naturales, que podían estudiarse con detalle. Cuando los astrónomos hablan de impacto potencial, no se refieren necesariamente a una colisión directa o a un evento catastrófico, sino al conjunto de efectos físicos, dinámicos y observacionales que un objeto como el 3I Atlas puede generar durante su paso por el entorno solar. Analizar su impacto significa comprender cómo su presencia, su actividad y su composición pueden influir en el espacio que lo rodea, en la luz que refleja, en las partículas que libera y en la información científica que aporta. En el caso del 3I Atlas, este análisis se volvió prioritario una vez que la trayectoria y los parámetros orbitales se consolidaron con suficiente precisión. Uno de los primeros aspectos evaluados fue la interacción del objeto con el viento solar. Aunque el 3I Atlas viaja en una región relativamente estable del espacio, su alta velocidad y su actividad superficial lo convierten en un punto de referencia ideal para estudiar cómo el viento solar responde al encuentro con partículas provenientes de fuera del sistema solar. Cuando un cometa o cuerpo interestelar libera material, ese material se integra temporalmente al flujo del viento solar, generando ondas de choque microscópicas conocidas como frentes de interacción. Estas ondas no representan un peligro, pero ofrecen información valiosa sobre la estructura del plasma interplanetario y la respuesta del campo magnético solar ante partículas de composición desconocida. La intensidad de estos efectos depende directamente del ritmo de liberación de polvo y gases, algo que los espectros del 3I Atlas permitían medir con creciente precisión. Otro elemento del impacto potencial está relacionado con el polvo que el objeto libera a lo largo de su trayectoria. Las partículas eyectadas por la actividad del 3I Atlas
Pueden permanecer flotando en el espacio durante meses, siguiendo caminos similares al del propio objeto. Aunque la densidad de este polvo es extremadamente baja, su presencia puede influir en la forma en que la luz solar se dispersa en esa región. Este fenómeno, conocido como dispersión de luz zodiacal, podría intensificarse temporalmente en torno a la ruta del 3I Atlas, ofreciendo una oportunidad única para estudiar cómo se comporta la radiación al atravesar partículas provenientes de otros sistemas estelares. Los observatorios de infrarrojo y los instrumentos de óptica adaptativa estaban particularmente atentos a estas posibles variaciones. También se estudió el posible impacto científico que tendría la composición del objeto en la comprensión de la formación planetaria. Cada visitante interestelar representa una cápsula del tiempo de su sistema de origen. Si el 3I Atlas contiene una proporción de gases o minerales que difiere notablemente de los que se encuentran en cometas del sistema solar, eso puede proporcionar pistas sobre las condiciones químicas de otras regiones de la galaxia. En especial, la alta concentración de dióxido de carbono detectada despertó interés porque sugiere que el objeto podría haberse formado en un entorno extremadamente frío, quizás más distante de su estrella, de origen que la distancia que separa al Sol del cinturón de Kuiper. Comprender esas diferencias ayuda a los astrónomos a construir modelos más completos sobre cómo se forman los sistemas planetarios y qué tipos de cuerpos pueden emerger en ellos. La posibilidad de un impacto físico con otro cuerpo del sistema solar fue rápidamente descartada mediante cálculos precisos. La nueva trayectoria del 3I Atlas, aunque inusual, no intersecta con ninguna órbita planetaria ni con objetos catalogados de tamaño significativo. Aún así, la mera cercanía relativa de su paso podría permitir medir cómo pequeñas variaciones gravitacionales afectan su velocidad. Este tipo de medición, aunque sutil, puede mejorar la calibración de modelos orbitales en futuras observaciones de objetos interestelares. La precisión que se logra con cada visitante nuevo mejora la capacidad de los astrónomos para identificar y seguir trayectorias similares en el futuro. Otro impacto importante, aunque de naturaleza más teórica, se relaciona con la forma en que el 3I Atlas ha desafiado la percepción tradicional sobre los límites entre cometas y asteroides. En las primeras observaciones, su comportamiento parecía intermedio entre ambos. Mostraba actividad cometaria, pero conservaba una estabilidad orbital más parecida a la de un asteroide. Este tipo de ambigüedad obliga a la comunidad científica a revisar sus clasificaciones y a proponer nuevos criterios que puedan aplicarse a cuerpos provenientes de fuera del sistema solar. La existencia de estos objetos híbridos con propiedades mixtas sugiere que la diversidad de materiales en la galaxia es mucho mayor de lo que se pensaba. El análisis de impacto también consideró las implicaciones del 3I Atlas sobre la heliosfera, la burbuja de influencia del Sol. Cuando un objeto interestelar penetra esta región, transporta consigo partículas cargadas y polvo con composiciones que pueden alterar, aunque mínimamente, la distribución de materia en el entorno solar. Algunos modelos sugieren que los objetos de este tipo podrían contribuir, en una escala muy pequeña, a la redistribución de ciertos elementos en la heliosfera exterior. Aunque el efecto de un solo objeto es imperceptible, el estudio acumulativo de varios visitantes a lo largo de millones de años podría ayudar a entender cómo se mezclan los materiales interestelares con los del sistema solar. Desde un punto de vista observacional, el impacto del 3I Atlas se tradujo en un esfuerzo global sin precedentes de coordinación entre telescopios. Observatorios de América, Europa y Asia compartieron datos en tiempo casi real para seguir su evolución. Este tipo de cooperación internacional fortalece la ciencia moderna porque permite cruzar información en múltiples longitudes de onda y reducir los márgenes de error en los cálculos. Además, la precisión obtenida al medir su brillo, su velocidad y su actividad permitió comparar los métodos de análisis empleados en distintos centros de investigación, generando una base de datos que servirá para futuras investigaciones sobre objetos similares. El impacto educativo y divulgativo del 3I Atlas también fue notable.
La fascinación pública por los visitantes interestelares ayudó a promover la astronomía como una ciencia accesible y llena de desafíos intelectuales. Aunque el público a menudo busca historias de riesgo o misterio, los científicos insistieron en que el verdadero asombro reside en los datos, no en la especulación. La oportunidad de observar un cuerpo formado alrededor de otra estrella, viajando entre sistemas solares y mostrando comportamientos tan peculiares, representa un fenómeno científico tan extraordinario que no necesita adornos para capturar la imaginación. Desde el punto de vista energético, los cálculos indicaron que el 3I Atlas se moverá con suficiente velocidad para abandonar el sistema solar una vez complete su paso. Esto significa que la mayor parte del material liberado durante su recorrido terminará disolviéndose en el medio interplanetario. Algunos de esos fragmentos, muy pequeños, podrían quedar atrapados temporalmente en órbitas solares antes de ser expulsados definitivamente. En términos físicos, este proceso se asemeja a una siembra microscópica de partículas interestelares dentro de nuestro entorno solar, un fenómeno natural que contribuye al intercambio continuo de materia entre sistemas estelares. En resumen, el impacto potencial del 3I Atlas no se mide en términos de amenaza, sino de conocimiento. Cada observación, cada medición y cada simulación añade una capa más de comprensión sobre cómo los materiales de distintas partes de la galaxia interactúan con nuestro Sol. Su paso ofrece la oportunidad de probar teorías, afinar modelos y aprender cómo los objetos interestelares responden a condiciones que nunca habían experimentado antes. Lejos de representar un peligro, el 3I Atlas representa una de las oportunidades más valiosas para la astronomía moderna. Observar en tiempo real cómo un viajero de otro sistema estelar revela, poco a poco, los secretos de su origen. Después de semanas siguiendo cada movimiento del 3I Atlas, los astrónomos llegaron a un punto crucial. Ahora que su trayectoria está definida con la precisión necesaria y que los fenómenos más importantes ya se identificaron, la pregunta inmediata es qué sigue a partir de este momento. Entender lo que viene no significa prever algo extraordinario, ni anticipar escenarios fuera de contexto, sino reconocer que un objeto interestelar en plena actividad siempre ofrece un margen de aprendizaje conforme avanza por el sistema solar. Ese avance necesita ser monitoreado de cerca, no porque represente un riesgo, sino porque cada hora que pasa trae información nueva. Y lo que se busca ahora es aprovechar al máximo esta ventana de observación. Lo primero que sigue es mantener una vigilancia continua. Para los equipos de investigación, esto implica tomar medidas diarias, a veces incluso cada pocas horas, para registrar cambios en el brillo, la forma de la coma, el comportamiento del polvo y cualquier variación en la dirección del movimiento. En México, Estados Unidos, España, Chile y varios otros países, los observatorios ya tienen protocolos activos para registrar datos simultáneamente. Esta sincronización sirve para comparar mediciones desde diferentes puntos de la Tierra, reduciendo al mínimo cualquier posibilidad de error debido a condiciones atmosféricas o diferencias instrumentales. Aunque no siempre se pueden obtener imágenes perfectas, la repetición de observaciones desde distintos lugares ayuda a construir un registro muy completo del objeto. El segundo paso importante es interpretar las variaciones que puedan surgir. Aunque la trayectoria ya está bien definida, los objetos interestelares pueden mostrar cambios de actividad conforme se calientan o enfrían. Si el 3I Atlas libera más gas en los próximos días, el empuje resultante puede alterar mínimamente su velocidad o su orientación. Estos cambios no afectan la ruta general que ya se conoce, pero sí modifican detalles finos del movimiento, lo que ayuda a entender mejor cómo reaccionan los materiales interestelares a la radiación solar. Cada variación pequeña proporciona una oportunidad para ajustar modelos térmicos, dinámicos y espectroscópicos que sirven para comparar al 3I Atlas con otros cometas conocidos. Otro elemento clave que viene ahora es el análisis espectral constante. Los instrumentos capaces de descomponer la luz que refleja el objeto permiten identificar qué compuestos están siendo liberados en cada momento.
Si aparecen cambios en la proporción de dióxido de carbono, agua o partículas metálicas, eso puede indicar que nuevas capas del núcleo están quedando expuestas. Este tipo de cambios ayuda a reconstruir cómo está organizado el interior del objeto, algo que resulta esencial para saber si se trata de un núcleo compacto, fragmentado o compuesto por capas con distintos puntos de sublimación. Al tratarse de un visitante interestelar, cualquier diferencia detectada es valiosa porque ofrece pistas sobre el entorno donde se formó originalmente. Conforme avanza, también es indispensable seguir observando la estructura de la coma y la distribución del polvo. La forma de la coma funciona como un indicador visual del estado del objeto. Si la elongación cambia de dirección, si la anticola crece o si el polvo se dispersa en patrones nuevos, puede significar que el 3I Atlas está experimentando cambios internos. Para los astrónomos mexicanos, que observan desde altitudes elevadas como las del Observatorio de San Pedro Mártir, las condiciones estables de la atmósfera facilitan analizar estas estructuras con buena resolución. A nivel internacional, estas observaciones se combinan con las hechas desde telescopios espaciales, que no sufren interferencias atmosféricas y permiten detectar detalles mucho más sutiles. Lo que sigue también incluye una fase de comparación con otros objetos interestelares, estudiados en años anteriores. Aunque el 3I Atlas tiene características únicas, compararlo con datos históricos permite encontrar patrones comunes. Cuando un objeto interestelar muestra cierto tipo de actividad, como fragmentación leve o cambios rítmicos en el brillo, se pueden contrastar estos comportamientos con los de otros visitantes, como Oumuamua u Borisov. Aunque cada uno tenga diferencias importantes, las comparaciones ayudan a identificar qué procesos son típicos en objetos originados fuera del sistema solar y cuáles corresponden a condiciones específicas de cada caso. Estas conclusiones amplían el entendimiento sobre la diversidad de cuerpos que existen en la galaxia. Otro aspecto del ¿qué sigue? Se relaciona con la modelación numérica. Ahora que los datos del 3I Atlas son más completos y confiables, los equipos comienzan a trabajar en simulaciones más complejas, que no solo muestran la trayectoria, sino la evolución de su actividad interna. Estos modelos permiten prever cómo se comportará el objeto conforme cambien las condiciones solares. Aunque las predicciones no pueden cubrir todos los detalles, sí ayudan a construir un panorama general de lo que puede observarse en los próximos días. Este tipo de simulaciones permite planear qué observatorios deben apuntar al objeto en momentos específicos, optimizando recursos y garantizando que las mediciones más importantes no se pierdan. Además, lo que sigue para el 3I Atlas es su contribución a estudios sobre la interacción entre material interestelar y el entorno solar. Mientras se desplaza, libera partículas y gases que terminan mezclándose con el polvo del sistema solar. Estas partículas, aunque microscópicas, contienen información química valiosa. Cuando los instrumentos detectan su interacción con la radiación, permiten estudiar cómo el material proveniente de otro sistema estelar reacciona en nuestra heliosfera. Esto tiene un valor enorme para la física solar, la química espacial y la comprensión de cómo se mezclan los materiales de distintos puntos de la galaxia. Desde la perspectiva de la divulgación científica, lo que sigue implica comunicar los hallazgos de manera clara y precisa. Como muchos visitantes interestelares generan interés mediático, los astrónomos deben explicar constantemente qué se sabe y qué no se sabe, evitando conclusiones apresuradas. El caso del 3I Atlas sirve como ejemplo perfecto de cómo un fenómeno puede ser fascinante sin necesidad de exageraciones. En México, varios institutos ya preparan charlas, conferencias y materiales educativos para aprovechar el interés del público y mostrar cómo funciona realmente la ciencia detrás del análisis de estos objetos. Conforme avanzan los días, otro elemento que forma parte de lo que viene ahora es la consolidación de la base de datos del 3I Atlas. Cada imagen, cada espectro y cada coordenada registrada se archiva en repositorios internacionales que permiten estudiar el objeto, incluso después de que haya abandonado el sistema solar. Esta información es crucial para futuras misiones científicas, especialmente aquellas diseñadas para investigar
objetos interestelares de manera más cercana. Aunque actualmente no existe una misión activa rumbo al 3I Atlas, los datos recopilados sirven como referencia para planear misiones futuras, tal como se hizo después de la visita de Borisov. Finalmente, lo que sigue para el 3I Atlas es simplemente continuar su camino natural dentro del sistema solar mientras los astrónomos siguen observándolo. Su presencia temporal representa una oportunidad que no volverá a repetirse con este mismo objeto. Cada día que pasa, su comportamiento ofrece señales nuevas sobre su origen, su estructura y su interacción con el entorno solar. A medida que avanza, el trabajo científico no se detiene. Interpretar, medir, comparar, corregir y volver a calcular. Esa es la esencia de estudiar un visitante interestelar. Lo que viene ahora no es un desenlace dramático ni un giro inesperado, sino la continuación de un proceso científico que crece con cada dato que el 3I Atlas deja a su paso. Y ese proceso vale más que cualquier especulación.